y bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a The Translation Show, el programa en el que el traductor es el protagonista. Soy Rafael López, desde Tomelloso, en Castilla-La Mancha, la tierra del Quijote, y me acompaña como siempre mi querido Damián Santilli. Hola Damián, ¿qué tal? Hola a todos, los saludos desde Buenos Aires, Argentina, el país, la ciudad en la que todos creen que lo único que hacemos es tomar mate, pero no es así. Vamos ya a comenzar este nuevo programa con una entrevista a Sherezade Zuriá, así que sin más demora, vamos a ello. Sí que estáis tomando mate todo el tiempo, ¿eh? Bueno, vamos allá. Esos son los uruguayos. Bueno, y estamos acá con Sherezade Zuriá, que es licenciada en traducción por la Pompeu Fabra y además tiene un máster en traducción literaria de la misma universidad y en traducción audiovisual de la Autónoma de Barcelona. ¿Verdad, Sherezade? Bienvenida a The Translation Show. Gracias por invitarme. Vamos a ir directo a lo que nos convoca, pero en realidad yo hice te hago una presentación así con formal de títulos, de tu blog, que todo el mundo lo conoce, que es algo que realmente es un recurso increíble en la Luna de Babel, porque además lográs algo que no muchos traductores logran, que es seguir escribiendo en el blog, que eso es algo que muchos han empezado por ahí con el blog y después de empezar a trabajar y todo eso se les hace difícil continuar, eso es muy meritorio, pero para los que todavía no te conocen, para los que todavía no saben quién sos, ¿cómo te presentarías más allá de tus títulos que ya nombramos? Eso es un poco pregunta trampa, ¿eh? Eso no me lo tenía preparado. Pues no lo sé, supongo que me definiría como una traductora muy curiosa y creo que bastante creativa. Es decir, siempre intento ir un poquito más allá, tanto en los temas que puedo tratar en el blog como los proyectos que cojo y que afortunadamente me llegan, es ir un poquito más allá, no hacer lo tradicional. Así que más o menos sería esa la pincelada, la creativa o algo así más creativo. ¿Y cuán difícil es en la traducción actualmente hacer eso, ¿no? Poder aceptar ese tipo de trabajos? Quizás un poco comentabas, y vamos a hablar de esto más a fondo, de la carta abierta al traductor principiante, pero ¿es más fácil ahora que ya tenés varios años en la profesión ir directamente a eso, a ese tipo de trabajos? Mucho más porque ya tienes un bagaje detrás, tienes trabajos, proyectos con los cuales puedes demostrar que has tratado un género u otro o que te puedes especializar más en un tema, entonces es mucho más fácil. De hecho, hablaba con un editor hace poco que me empezó a encargar traducciones y nunca me había atrevido a preguntarle cómo me había conocido, porque yo pensaba que sería de alguna de esas grandes envíos de currículums que hago de vez en cuando. Y me comentó que me había conocido por el blog, porque no estaba contento con quien fuera con quien estaba trabajando y estuvo buscando por internet y le gustó la manera de exponer algunos temas y de cómo escribía. Entonces, por eso os digo que a veces la creatividad del ir un poquito más allá sí que ayuda. Y aunque parezca que no, que tener un blog es, bueno, como tener algo que escribes y que evidentemente no tiene, al menos en mi concepción, no tenía en su origen este objetivo, pero al final sí que acabas consiguiendo que la gente se fije en ti. Claro, O sea que eso. sobre todo en un principio los traductores, ¿no? Porque cuando uno empieza a publicar un blog, yo por lo menos cuando empecé a publicar el mío y también compartiendo impresiones con otros colegas, al final acaba escribiendo artículos que son para traductores, pero casualmente acaba llegando también otra gente que no sabes muy bien cómo llegan, pero llegan ahí y a partir de ahí empiezan a surgir muchas oportunidades. Sherizade, si Ujú. tuvieras que cuantificar más o menos el trabajo que te entra, si tuvieras que comparar, por ejemplo, traducción literaria editorial barra traducción audiovisual, ¿qué porcentaje más o menos establecerías a cada una de esas actividades? Antes, a lo mejor te diré que hacía más editorial, pero ahora Ujú. diría que estoy, en este momento además es en plan apogeo, yo estoy con 4 libros a la vez, pero diría que ahora editorial le estaría dedicando un 70% y un 30% Wow. audiovisual. Y luego, bueno, a ver, alguna cosilla entre medias que te llega de agencia, pero diría que ahora sobre todo es editorial. ¿Y qué crees que está Y mejor además pagado de las dos? O sea, si tuvieras que quedarte... Sí, sí. Claro, pregunta un poco trampa quizás, ¿no? Porque al final depende también cada uno de cómo se gestiona a sus clientes, de las tarifas que cada uno consiga negociar, ¿no? Pero tu claro, percepción, ¿están las dos igual de mal pagadas o están igual de bien pagadas? ¿O cómo lo pues ves? yo casi te diría que las dos igual de mal pagadas. Es decir, siempre queremos cobrar un poquito más, eso está claro. Claro. Pero ahora mismo, además, claro, yo sobre todo en editorial, en audiovisual trabajo con
con estas intermediarias para Netflix y entonces las tarifas son las que Ah, son bajitas. mm, Sí, y en editorial depende mucho. Sí que a lo mejor alguna editorial con la que trabajo siempre son tarifas un poquito más bajas, con las nuevas sí que he podido negociar un poquito más al alza. ajá. Pero yo diría que están más o menos todas por igual, que como no te organices bien y no vayas cogiendo de diversos sitios, cuesta llegar a ganar realmente lo que quieres. Claro, y sobre todo también para los traductores que son noveles, el tema de las tarifas siempre es un tema delicado, ¿eh? Porque Mm, siempre se les dice o siempre les decimos a los traductores noveles que tienen que empezar cobrando tarifas pues acordes con lo que hay en el mercado. Pero mm, muchos de ellos pueden optar por la solución fácil o por la vía fácil de, bueno, pues rebajo mi tarifa y así quizá pues puedo conseguir a ese cliente o a ese primer cliente que tanto estoy buscando. Entonces, ¿cómo ves el tema este? ¿Qué recomendaciones le podrías dar a los jóvenes para que entren al mercado ujú. sin tener que verse obligados a tomar medidas como esa, ¿no? Porque yo sí noto que hay muchos que a lo mejor se dejan un poco llevar por esa tendencia. Mm. Claro, yo creo que aquí hay dos factores. El primero Ujú, es que las tarifas son el gran tema tabú. Entonces, muchas veces ellos mismos no tienen las herramientas para decir si algo está bien pagado, mal pagado o fatal totalmente. pagado y está afectando el mercado. Lo que yo propondría, y es algo que, por ejemplo, Carlos Fortea de ACET dijo no hace mucho, que en esos casos siempre es mejor ir al alza, entregar un buen trabajo y por eso, por ejemplo, si estás empezando, pues contar con alguien que te revise, pagarle un tanto a esa persona y entregar un trabajo de calidad que luego sea una buena tarjeta de presentación para ti, que no ser el traductor, el último recurso, el que es el que te van a dar básicamente todos los marrones, Claro, vas a cobrar nada y menos y te vas a quemar rapidísimo. exactamente. Pero claro, es difícil también, es difícil. Yo lo entiendo cuando sales que quieres tener ya tus clientes y quieres empezar a traducir como un loco. Pero sí que es importante tener la cabeza bien sobre los hombros, porque además en la carta lo comentaba, ¿no? Que Ujú. luego es muy difícil subir tarifa, dificilísimo. Y pierdes, evidentemente, muchos de estos clientes, que mejor, ¿eh? Estos que te pagan poco. Pero luego cuesta mucho volver a subir. Así que lo mejor es intentar empezar con una tarifa que esté medianamente bien. Bueno, ¿querés contarnos un poquito sobre la carta abierta? Porque primero lo que más nos interesa saber es qué te llevó a escribir algo que, más allá de los consejos y todo eso, lo que Mm, más nos gustó es la sinceridad, cómo salió del corazón, ¿no? Es esa carta, más allá de un montón de cosas útiles que se pueden tomar para cuando uno está estudiando o recién comienza, pero bueno, ¿qué te llevó a escribirlo? mm. Básicamente, recibir comentarios de gente o leerlos por internet, ¿no? De pensar que es graduarte, por ejemplo, y besar el santo, que enseguida vas a encontrar el trabajo, el proyecto de tu vida, que te van a encargar la novela de tus sueños a los 2 meses de graduarte, o que vas a traducir esa película o esa serie que tanto te gusta, ¿no? Y ver que no es tan fácil. Y entonces te desanimas. Y hay mucha frustración, mucha frustración, todo ayudado también por el tema de redes, ¿no? Por ver, es que fulanito siempre está diciendo que le entran encargos nuevos, o es que tú tienes un libro detrás de otro, ¿eso cómo se consigue? Y en el fondo piensan que es más rápido de lo que es, ¿no? Y entonces decidí hacer eso primero porque también va bien hacer una especie de autoanálisis, ver que si estás aquí, estás por algo, ver lo que te ha funcionado y entonces también era un análisis para mí, pero sobre todo para que fuera una guía para que la gente no se desanime, es decir, para que veas que tú te gradúas, pero es poquito a poco, que quizá al principio no haces lo que te gusta hacer, que empiezas traduciendo para agencias, cosas que quizá no te apasionan, pero que poco a poco se consigue. Pero sobre todo eso, paciencia, trabajo, que no sales de la carrera traduciendo perfectamente, que todo es cuestión de práctica, pero sobre todo eso, que no vale desanimarse, pero que tampoco se piensen que es graduarse y ya tienes, ¿no? Ya tienes todos los clientes esperándote, porque eso causa mucha frustración luego, ¿no? Decir, es que llevo un año desde que me gradué y es que nadie me da una oportunidad, ¿no? Y también relacionado con eso, venía en parte por un comentario que me dejó un chico en el blog, creo que lo comentaba en la carta,
que estaba muy, muy, muy frustrado porque él quería traducir novelas y nadie le daba la oportunidad y que yo lo hago muy bien, pero nadie me echa un cable, pregunto a amigos y nadie tal, o pregunto a algún experto, a algún traductor, no me hacen caso. Y también era por eso, ¿no? Porque yo al principio no conocía a nadie. Yo abrí el blog hace unos años, cuando ya llevaba unos años trabajando, pero yo no conocía a nadie. O sea, gracias a estos saraos que se hacen a veces, he podido conocer a gente como vosotros, a Rafa mismo, ¿no? Pero todos nos vemos solos en un principio. Acaba la carrera, la universidad y te ves solo ante el peligro. Pero es algo que tienes que ser consciente que tiene que salir de tu propio trabajo también, de no frustrarte y de ir poquito a poco, sin querer correr. Sherezade, ¿y te has encontrado al terminar la carrera con algún profesor que los hay? Hay profesores buenos, pero luego también hay profesores que a lo mejor pueden desmotivar un poco, que pueden decir el típico comentario de que la traducción es muy difícil vivir. Las circunstancias o los motivos que les pueden llevar a decir eso pues pueden variar. Yo hace poco cuando estuve en Buenos Aires, pude ver una ponencia de un traductor. No voy a decir el nombre porque tampoco es plan, pero sí escuché el comentario de la traducción literaria. Es muy difícil vivir. Es mejor tener un trabajo, dedicarse a un trabajo que te dé un sueldo fijo y quizá dedicarte como un aficionado, como algo más, como un complemento a la traducción literaria. Entonces, ¿te ha pasado eso, el encontrarte algún profesor o ver profesores que hayan podido en algún momento desmotivar a los alumnos? Porque, como bien dices al principio, te ves solo cuando quieres empezar a trabajar, está todo muy difícil, buscar los clientes, demás. Si además tienes profesores que te desmotivan, pues ya vamos, apaga, apaga y vámonos. ¿Cómo puede uno lidiar con esa negatividad para conseguir salir adelante, según tu experiencia? Ya es complicado. Yo nunca he tenido, bueno, por suerte nunca he tenido ningún profesor que abiertamente dijera que de esto no se puede vivir. Pero Ujú. sí que me llega por alumnas que tengo en prácticas, por ejemplo, o por redes, por otros estudiantes que sí que dicen que les pasa. Y yo no sé si a lo mejor en este caso pecan de, no sé, proteccionistas de alguna manera, ¿no? De Ujú. decir, bueno, luego nos desaniméis si la cosa no Ya. va como esperáis. Pero es que así tampoco ayudamos mucho ni fomentamos mucho nada. Es como todos estos artículos, ¿no? Que salen hace poco, por ejemplo, sobre la traducción literaria, que lo pintan todo negro, 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 negro. A ver, no hace falta mmm, que lo pintemos todo de color de rosa, pero un equilibrio. Y lo que no puedes es decirles a los alumnos que con eso no van a vivir, que la traducción literaria es dificilísimo entrar, que es difícil entrar, pero no imposible, y es que pintarlo negro al final tampoco es útil. O sea, Claro. les estás contando eso a unos alumnos que están, pues como he dicho antes, ¿no? Invirtiendo su tiempo, invirtiendo dinero en estar formándose para que luego alguien les diga que eso es dificilísimo y que va a ser casi imposible. Así que supongo que es cuando pasen esas cosas tomárselo con calma, con pinzas y bueno, ser más realistas. Es decir, cada uno también tiene su experiencia, pensar que no todo es negro, que tampoco es rosa y que el equilibrio está entre las dos cosas. Qué difícil, ¿no? Porque acá en Argentina es moneda corriente esto que decía Rafa, ¿no? Eh, Se han escuchado frases, hay determinados docentes que han dicho frases como vas a terminar viviendo abajo de un puente si te querés dedicar a la traducción. O sea, ¿qué pasa con esa gente? ¿Qué crees que puede pasar? Por ejemplo, en el caso que decías vos recién de todos los que pintan como que es todo negativo. Es cierto que no vamos a pintar todo color de rosa, pero también a veces me ha tocado leer gente que cuando uno dice, bueno, vos tenés que cobrar las tarifas sugeridas por las asociaciones, por ejemplo, o un nivel cercano, lo más cercano posible a esas tarifas, viene como un contradiscurso de que las tarifas de las asociaciones son completamente irreales. Eso pasa más acá en Argentina, allá no está permitido, ¿no? Publicar el tema de las tarifas, pero acá hay estándares igual, tarifas estándares que uno dice, por ejemplo, no sé, 8 centavos de dólar o de euro, por ejemplo, para no sé, una traducción técnica. Entonces, si estás cobrando 2 centavos, ahí es cuando decís, bueno, no vas a vivir de esto nunca, ¿no? Pero por qué crees que es muy difícil encontrar ese discurso que esté en el medio? Un discurso que no ni pinta ni todo color de rosa, es decir, yo soy muy exitoso y vos también podés ser exitoso, que es entendible que, o sea, yo imagino a la gente te ve en las redes sociales y todo ese, bueno, pero Sherezade tiene éxito porque es Sherezade, ¿no? Entonces, aunque sos una persona joven y demás, parece que es muy real
para la gente poder llegar a algo así y no se sabe bien por qué. Pero ¿cómo llegamos a poder tener un consenso para no desanimar a los chicos, a los jóvenes y que vaya por el medio? Porque también, si pintamos todo de color rosa, los chicos van a decir, bueno, me recibí, ya puedo trabajar, ¿por qué no me mandan traducciones? Y no es tan fácil tampoco. No sé, yo supongo que siendo sincero y saber que siempre tiene que haber mucho trabajo, un trabajo detrás, y trabajo ya no solo de traducir, de hacer tus prácticas, sino de llamar a las puertas, de hacer un trabajo de investigación de los clientes, porque esa es otra. Hace no mucho, creo que todos recibimos un email masivo, no sé si tú lo recibiste también, Rafa. Sí, sí, sí. De alguien que además, o sea, decía sus tarifas, todos en abierto. Esa tampoco es la manera de encontrar trabajo. Entonces, yo creo que cuando se habla de, o preguntas de cómo formular un discurso de este tipo, es siendo sinceros, diciendo que es difícil, no imposible. También depende de la rama. A veces parece que ahora quizás se mueve más el sector editorial por todas estas plataformas que han aparecido o que empiezan a tener el auge ahora. También, por ejemplo, especializarte en según qué géneros o idiomas. Por ejemplo, yo ahora tengo más trabajo de literaria porque desde hace un tiempo también traduzco libros al catalán, con lo cual es un plus también. Pero siendo sobre todo realistas, es decir, nadie, a lo mejor lo que te decía antes, te va a dar un libro en cuanto te gradúes, o sí, a lo mejor sí, pero que tampoco te digan que va a ser imposible. Es decir, yo al principio, mi primer contacto con la traducción fue mientras también trabajaba para una academia de idiomas. Sigo ahora mismo dando clase, a unas horas menos, pero es eso, es ser consciente de que no te lo van a regalar, que te lo tienes que trabajar tú, pero que nada es imposible. Entonces es sobre todo eso, ser sincero y ser coherente. Tú, Sherezade, cuando empezaste con el blog, ¿pensabas que ese blog te iba a traer todo lo que te ha venido trayendo con el paso del tiempo? Es decir, cuando abriste el blog, ¿tenías de algún modo esa esperanza de a ver si gracias a este blog puedo conseguir clientes, puedo... O sea, ¿eso estaba en tu mente o simplemente lo hiciste como algo más? Para nada, para nada. De hecho, yo empecé el blog y me abrí el Twitter a la vez Ujú. porque estaba cursando el máster de traducción audiovisual de la UAB, y Ajá, en las últimas sesiones tuvimos una asignatura de orientación laboral, y la profesora que vino nos estuvo hablando de las redes, ser visibles y todo eso, ¿no? Y pensé, pues a lo mejor es una opción para hablar de lo que me gusta, que es traducir. Yo hasta entonces, claro, no había ido a ningún evento, no conocía a nadie, y de hecho creo que no conocía ni a José Castro, que mira que es difícil. sí, 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 estaba en mi burbujita total, ¿no? claro. Y abrir el blog me abrió a un montón de cosas buenas, y me han pasado cosas buenísimas gracias al blog, y muchos proyectos chulos como escribir algún libro para la luz, por ejemplo, Claro. que me inviten a charlas, a cosas así, ¿no? Pero el objetivo fue básicamente pensar, vale, tengo algo que compartir, me gustaría hablar de esto, y es una manera pues eso, ¿no? Que la gente a lo mejor con comentarios te puedan enriquecer también a ti, tu punto de vista, tener algo común de lo que hablar, algo que, por Claro, ejemplo, con tus amigos pues no los vas a aburrir hablando de un error de traducción X que has leído en un libro, ¿no? Y quizá en redes, hablando con claro, tu grupito de frikis traductores, pues es diferente. Y básicamente el origen fue, exactamente. y el objetivo fue ese, nada más. Que luego ha traído cosas muy buenas, pero no, en absoluto fue el objetivo principal del blog. Es que es curioso cómo nos abren la mente estas cosas, ¿eh? Porque yo recuerdo también cuando estaba en el último año de carrera, yo tampoco conocía a José Castro. Yo creo que todos hemos tenido ese momento José, el evento en el que conocí a José Castro. Yo creo que eso es algo que muchos podemos perfectamente recordar. A ti te han llamado ya para un montón de eventos. Creo que, corrígeme si te equivoco, pero el primer evento al que fuiste fue Tradu Emprende, ¿es posible? ¿O ya fuiste a Eh, alguno antes de Tradu Emprende? no, el primero fue que me invitaron a las jornadas del Día del Traductor o algo así Ajá, en la Universidad de Alicante, que luego ajá. he vuelto varias veces más. Y fue porque pues, a los chicos que organizaban el evento en sí, pues Ujú. se les ocurrió contactar conmigo, pero hasta entonces nada. Y ya el segundo fue Tradu Emprende. Tradumprende, también en 2013, fue todo el mismo. 2013, sí, yo recuerdo que pude ir a la primera edición en Madrid y a la de Barcelona no pude ir, si hubiera ido te hubiera conocido. Entonces Ujú. llevas ya casi 4 años en el circuito, como quien dice, ¿no? ¿Cómo lo Pensaba que llevas? iba a ser el circo, pero sí, sí. No, bueno, en el circo, también, depende de cómo lo mires, pero sí.
Nada, quería preguntarte cómo lo llevas, porque al principio la verdad es que dar charlas delante de traductores pues es algo que impone mucho, ¿verdad? Un público exigente. Entonces, ¿cómo llevas el tema este de las charlas, de la formación, desde 2013, desde que empezaste? Ahora mejor. Creo que también me ayuda mucho el hecho de dar clase porque Ujú, te da muchas tablas. Es decir, el hecho de, por ejemplo, empezar un curso nuevo con gente, con alumnos que no conoces, que pueden ser tanto pequeños, adolescentes, que es un horror, ujú. o adultos, ¿no? Y tener que estar ahí físicamente, impartir clase, que te hagan caso. Entonces eso te da muchas tablas. Pero sí que con el tiempo va mejorando todo. Y intentas acabar con las muletillas que utilizas a veces, Ajá. intentas no mover tanto las manos, que aún estoy trabajando en ello, por ejemplo, Ujú, pero sí, ahora mucho mejor, desde luego. Pero bueno, siempre están esos nervios que yo siempre digo que benditos son, porque el día que no los tenga es el día que te confías y el día que a lo mejor te sale la charla un churro, ¿no? Así que siempre están esos nerviecillos ahí, pero bueno, sabiendo que tienes algo que aportar, que son alumnos y que puedes darles tu opinión, enseñarles tu bagaje, descubrirles algo nuevo, pues es ujú. distinto. Seguramente si fuera alguna charla solo profesionales en activo, con mucho tiempo, muchas horas de traducción a sus espaldas, sería difícil, sería un poquito más difícil. Pero bueno, a estudiantes siempre vas con esas ganas de compartir lo que sabes y entonces es algo más fácil. Ujú. Bueno, y para ir cerrando, si ya no te sacamos más tiempo, No, ya ¿qué, se acaba. igual te la podemos hacer larga la última pregunta, no te preocupes. ¿Qué, tenemos ganas de que los que están estudiando en tercero, cuarto, que están por terminar, y los que recién se reciban, y sobre todo fuera de España, porque en España por suerte te han podido escuchar, pero estamos llegando a toda Argentina, estamos llegando a toda América Latina, entonces, ¿qué, qué podés recomendarles a los que nos están viendo o que ya están por tener título en mano o ya tienen título en mano para empezar a transitar el camino de esta hermosa profesión? Para eso creo que necesitamos 2 o 3 programas, ¿eh? No sé, yo diría que sobre todo que sean muy curiosos, que tengan muchas ganas de aprender, que quizá algo que les daba más pereza en la universidad, que era leerse libros de traducción o artículos de traducción, que empiecen ahora, porque todo eso les va a abrir la mente, les va a ayudar a traducir mejor. Yo he aprendido muchas cosas desde que activamente busco artículos o me compro el libro que ha salido sobre la censura de la traducción, de no sé qué, y es intentar ampliar la mente, ir un poquito más allá. Luego, no sé, analizar quizá traducciones, eso va muy bien también para enriquecer y para ir ayudándote, que es algo que quizá no sé si se aconseja mucho, pero a mí me ha ayudado. O sea, ves las estructuras, cómo enriquecer también tu manera de expresarte y sobre todo sería eso, es decir, leer mucho, ser muy curioso e intentar practicar todo lo que se pueda, aunque sea difícil, claro, pero intentarlo. Y el tema de las especializaciones, ¿lo recomendás? ¿Cómo ves dentro del futuro de la traducción? Si uno puede dedicarse más a varias cosas o recomendás, bueno, salimos de la facultad y ahora por ahí hacer algún máster en traducción audiovisual o en traducción literaria. Por ejemplo, vos tenés esas dos especialidades y son curiosamente las dos cosas en las que tenés maestría, ¿no? Entonces, ¿cómo recomendás eso? ¿Recomendás ser más generalista? ¿Qué visión ves para el futuro en ese sentido? Hmm. A ver, con tema posgrados y másteres, desde que, por mi experiencia, el posgrado que hice en literaria lo hice justo al terminar y el de audiovisual lo hice ya bastantes años después. Siempre creo que te enriquece algo más cuando ya llevas un tiempo de profesión, porque ves las cosas de otra manera. Tienes ya un trabajo, tienes una experiencia que te permite aplicar de otra manera lo que estás estudiando, sobre todo si es un máster de estos más de profesión, no tan teóricos, evidentemente. Especializarse es útil en el sentido de que te permite destacar de algún modo, ¿eh? No simplemente, claro, si tú pides trabajo y dices que traduces desde 5 o 6 idiomas, que lo sabes traducir todo, pues quizá la agencia o el cliente en sí desconfíe un poco, ¿no? Porque alguien que te sepa traducir un manual técnico y que seas también experto en medicina
y que subtitules y que traduzcas poesía, pues a lo mejor, que puede ser que seas el máster del universo, pero no es muy creíble. Entonces, sí que está bien especializarse, pero antes sobre todo tener una base general y tener unos conocimientos más generales antes de empezar a especializarte, que está bien, pero sobre todo por el hecho de poder destacar en algo. Queremos, si nos podés pensarlo, igual no vas a tener mucho tiempo para pensarlo, pero una pregunta para nuestro próximo invitado que no sabemos quién es todavía. En realidad sí sabemos, pero no te lo vamos a decir igual. Así que, porque queremos hacer esto, queremos como que cada entrevistado le deje una pregunta al próximo entrevistado sin saber quién es, o sea, de lo que se te ocurra. No tiene que ser con el tema puntual que tratamos hoy en el video. Pues no sé, mira, preguntaría algo así más genérico. Si dentro de 10 años se ve haciendo lo mismo y traduciendo lo mismo. Esa es una muy buena pregunta. Me ha gustado, oye, me ha gustado. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por el tiempo. Sabemos que estás todo el tiempo haciendo cosas, así que es un honor que nos hayas regalado una hora de tu vida para hacer esto. Mil gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Gracias, Chere. Bueno, y hasta acá la entrevista con Sherezade Zuriá, que nos brindó un rato de su tiempo para dar consejos para los estudiantes, para contar un poco la realidad del que recién empieza, y la verdad que lo hemos disfrutado muchísimo y espero que ustedes también en casa lo hayan disfrutado de la misma manera que nosotros. La verdad que ha estado muy interesante la entrevista. Dami nos ha hablado de cosas pues, que creo que pueden ser muy útiles, no solamente para los traductores jóvenes, sino también para los más experimentados, para los profesionales. Así que nada, si os ha gustado, pues os invito a que le deis a me gusta, que os suscribáis al canal, como siempre, y les esperamos la semana que viene con un nuevo vídeo. Así que, lo dicho, hasta la semana que viene.